Bueno, bienvenidos todos a este evento que desde la certificación Agile Supply Chain estamos convocando exclusivamente para profesionales de abastecimiento, compras, logística, los que estamos en toda esta cadena. Básicamente porque vamos a hablar y comentar y dialogar con ustedes 5 aspectos claves para definir objetivos estratégicos en abastecimiento. El día de hoy traje dos ponentes también conmigo que tienen amplia experiencia en abastecimiento. Está Gustavo Laya, ya lo presentaré más adelante, y también nos acompaña Robinson Prieto y ya les daré un poquito más de contexto sobre cada uno de ellos. Permítanme que primero voy a verificar, ya estamos grabando perfecto. Lady, ¿ya estamos grabando pantalla? Para que ya nos quede acá todos. Sí, señora. Sí, ya estamos. Listo, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar a hablar cuál es el objetivo de este evento, del evento de hoy, y por qué decidimos iniciar con esta charla de los objetivos estratégicos y las claves para generar objetivos estratégicos en abastecimiento. En primera instancia, nosotros estamos buscando y estamos muy comprometidos desde todo lo que enseñamos desde la agilidad aplicada en abastecimiento, es ese gran desafío de cómo conectamos a todas las áreas que participamos en la cadena de abastecimiento con la estrategia de negocio. ¿Cómo logramos hacernos cada vez más relevantes ante esta gerencia general, ante los demás directivos de la compañía? Entonces, ¿cómo empezamos a hacer más relevante y más potente ese día a día que nosotros hacemos? Porque claramente hacemos parte de toda la coyuntura y sostenemos toda la operación de la empresa. Entonces, es hora de hacerlo mucho más potente. Y eso es a lo que nosotros nos referimos, conectarlo con la estrategia del negocio. Como segundo punto del objetivo de hoy, es entender la diferencia entre lo que son objetivos claves de resultado e indicadores claves de gestión, KPIs. Muchas veces a lo largo de toda nuestra trayectoria y por lo menos lo que yo he vivido, siempre me habían hablado de KPIs, KPIs, KPIs. Y en este momento y hace unos años hacia acá ha venido tomando fuerza lo que se llaman objetivos claves de resultado u OKRs, que hoy se los venimos también a comentar con mucha más profundidad y saber en qué difieren y por qué ambos conceptos se complementan cuando estamos hablando de volver mucho más estratégico, mucho más relevante la estrategia de abastecimiento. Y por último, ustedes nos compartieron, muchos de ustedes recibimos aproximadamente como unas 60, 65 preguntas y nosotros queremos, ya digamos se las logré compartir también a Gustavo y Robinson que nos acompañan hoy, para que podamos empezar a debatir y hablar sobre la respuesta a estas inquietudes que ustedes nos compartieron. Estas inquietudes están dadas sobre el contexto actual del COVID, también sobre KPIs relevantes dentro de toda la cadena de suministro. Ya las vamos a ver más en detalle. De estas 60 y pico preguntas que logramos recabar de ustedes, realmente las clasificamos en unos grupos y estas ya las haré ver y las responderemos un poquito más hacia la mitad del evento de hoy. Entonces, para que sepamos y ya estemos como en línea. Este evento lo vamos a llevar en 3 fases. La primera fase va a ser una explicación básicamente sobre lo que son objetivos claves de resultado y KPIs. Voy a comentar también las 5 claves que sobre las cuales convocamos todo este evento. Y como tercera fase ya entramos a responder estas preguntas que ustedes muy amablemente y con el propósito de mejorar continuamente lo que estamos haciendo en abastecimiento, pues nos han compartido. Entonces, sin más preámbulos, y ya lo veo visible, quiero presentarles a Gustavo Olaya. Él nos acompaña desde Chile. Actualmente, él es jefe de abastecimiento en una compañía que se llama First Rent a Car. Y pues él tiene más de 20 años liderando todas las áreas de compras, logística, bodegas en compañías colombianas, chilenas, también norteamericanas, y él nos acompañó en la certificación, en una de las certificaciones de Agile Supply Chain 2020, y también está certificado como Scrum Master. Además que es arquitecto y especialista en abastecimiento estratégico. Gus, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes Pamela, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a poder compartir un poco de la experiencia de nosotros y sobre todo poder detectar y descubrir
cómo se trabaja la estrategia en abastecimiento, qué es lo que no estamos viendo y que lo tenemos quizá al frente. Así que muchas gracias, con todas las ganas también de aprender, porque uno nunca termina de aprender, y de poder compartir desde la experiencia de lo que yo he vivido en abastecimiento. Muchas gracias, Pamela, y bueno, empecemos ya feliz. Quiero ver ya el tema, así que Sí, tú también. Nos quiero hicieron saber esperar. cómo va. Perfecto, Vale, gracias, Gustavo. gracias. Bueno, también para darle visibilidad a la Asociación Chilena de Profesionales de Compras, en donde también Gustavo lidera y es presidente actualmente, pues bueno, también es un centro de formación y de alto conocimiento también para los profesionales, para también invitarlos a ser parte de ella y seguir a Gustavo. Y por otra parte tenemos también como invitado a Robinson Prieto. Él actualmente se desempeña como jefe de Hub Logístico en Tenjo en Bimbo. También nos acompañó en la certificación Agile Supply Chain de este año 2021. También está certificado en Lean Six Sigma y lleva más de 20 años liderando lo que es logística, bodegas y pues obviamente toda la parte de producción en compañías de consumo masivo y automotriz. Aparte que es ingeniero industrial y especialista en logística. Robin, ¿cómo estás? Pues, Pame, muy buenas tardes a todos, deseando que ustedes se encuentren bien, al igual que sus familias. No, muy orgulloso y, digamos, con grado alto de honor de participar aquí al Weimar, más en compañía de todo el equipo de trabajo, tal y como dice Gustavo, dispuesto a aportar lo que la experiencia y el conocimiento me ha dado, pero también mucho más dispuesto a aprender de todos ustedes. Entonces, mil gracias por la invitación y aquí estaremos muy atentos, Pame. Gracias. Bueno, muchas gracias, Robin. Y bueno, de mi parte, administradora de empresas, especialista en finanzas y gerencia en proyectos. Soy facilitadora y co-creadora de la certificación Agile Supply Chain. Tengo más de 13 años en abastecimiento en empresas multinacionales. Llevo 4 años implementando la agilidad en equipos de abastecimiento desde el 2017 y he tenido la oportunidad de ser ponente y speaker en encuentros como en la Universidad Javeriana, en TED, en Fundación Colombia Comparte, entre otros. Y bueno, ya que tenemos acá un poco el contexto de cada uno de nosotros, ahora sí quiero comentarles a ustedes y contarles el por qué surgió la charla de hoy y con la temática de hoy. Básicamente, cuando estábamos hablando con Gustavo y con Robinson, dijimos queremos compartir conocimiento, experiencias a todos los equipos de abastecimiento y pues cómo nos conectamos cada vez más y nos hacemos todos mucho más relevantes y más potentes. Empezamos a ver que habían unos desafíos cruciales cuando estamos hablando de estrategias de abastecimiento. Y lo primero es entender cómo resolvemos la brecha que existe hoy en día entre esa visión de los equipos directivos, entre lo que es relevante para los equipos directivos y la gestión que nosotros como profesionales de abastecimiento estamos haciendo. Entonces, ¿cómo resolvemos? Porque hay una brecha en muchos sectores, hay unos sectores de la economía que está un poco más cerrada esa brecha, otros sectores de la compañía está un poco más amplia esa brecha. Entonces, es cómo empezamos a llegar a ese punto medio y empezar a acercar perspectivas y puntas. También surgió porque nos compartía, por ejemplo, Robinson, dentro de toda la experiencia que está liderando en Bimbo, decía, mira, para mí es supremamente importante poder llevar la estrategia de negocio, lo que él llama al interior de la compañía el business plan, a todos los niveles de la cadena de abastecimiento. Y él, él nos daba el ejemplo de cómo hago yo para saber que él lidera la parte logística, que si alguien está movilizando una caja, movilizar esa caja, cómo está aportando a la estrategia de negocio y que las personas puedan conectar con ese gran propósito y pues claramente enamorarse mucho más de ese día a día y poder encontrar esas eficiencias en ese día en pro del negocio. Entonces de ahí también surgía, y por eso empezamos a configurar este evento al que todos estamos asistiendo. No sé si ustedes también tengan estos mismos desafíos que he descrito, pero básicamente es esto. Entonces hacer comprender a un profesional de mi equipo cómo su día a día suma el business plan. Colocamos el ejemplo ahorita de movilizar la caja, digamos, para quienes están en la parte logística. De pronto también para otras personas que están en la parte de negociación hablaríamos de generar órdenes de compra, negociar con proveedores, entonces cómo ellos se hacen parte de esta estrategia de negocio. Y pues claramente esa es la gran pregunta que traemos hoy, cómo tu rol está sumando al business plan de la empresa. Entonces, quiero iniciar con esto para que empecemos a ver 3 perspectivas diferentes. Como les comenté, arrancamos
con una breve introducción de mi parte. Luego le doy la palabra a Gustavo y a Robinson sobre las preguntas que ustedes nos compartieron y como configurando toda esta visual. Y ya después empezamos a hacer el cierre de este evento. Entonces, quiero empezar a concientizarlos y ya que es hoy martes 5:48 p.m., que nos relajemos un poco. Sé que todos tenemos un día a día muy atareado y quiero contarles una breve, muy breve historia, así como tipo cuento de hadas. Y es que imagínense ustedes que iba pasando una persona por un gran campo y estaba todo verde, absolutamente verde. Pero algo lo detiene en ese momento cuando pues está en su caminata y ve, y es que encuentra una persona, un albañil, que estaba como un poco enredado con un ladrillo. Entonces estaba como aquí colocando ladrillos y demás. Y esta persona le pregunta al albañil, le dice, bueno, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué estás acá en medio de este campo colocando ladrillos? Y esta persona sencillamente le responde de mala gana, pues acá pues tú me ves, estoy poniendo ladrillos. ¿Qué más? Estoy poniendo ladrillos, me estás viendo, acá estoy poniendo ladrillos. Bueno, listo, un poco como, bueno, no te hablo. Sigue caminando y encuentra un poco más adelante otra persona que ya iba más adelantado en esa puesta de ladrillo, otro albañil. Y le pregunta a este albañil, oye, exactamente para qué estás colocando estos ladrillos, pues ya veo que tienes como algo más estructurado y me encontré otra persona atrás. Y esta persona le dice, pues la verdad es que nada importante, estoy construyendo una pared. Entonces, ok, listo. Sigue caminando y como tercera persona encuentra otro albañil con un poco más elaborado todo y le hace exactamente la misma pregunta. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Por qué estás colocando estos ladrillos? Y esta persona le dice, mira, es que estoy construyendo el hospital infantil del pueblo. Tres personas que están haciendo exactamente el mismo rol, pero tres visiones totalmente diferentes. Y acá es cuando nosotros empezamos a hablar cómo tú estás construyendo el business plan de la compañía. Tú estás solamente colocando órdenes de compra, tú estás solamente moviendo cajas, o tú estás entregando algo a ese cliente final, o tú estás entregando soluciones a un mercado. Y esa es la invitación que nosotros queremos dar cuando hablamos de objetivos estratégicos, porque muchas veces desde abastecimiento nos bajan y nos delegan un proceso, un paso a paso que en principio debemos cumplir por auditoría, por contralorías, porque así me lo dijeron, pero realmente cómo eso está construyendo a la gran visión de la compañía. Y con esta historia quiero empezar a abrir ustedes para entender y ejemplificar qué significa esa gran diferencia entre lo que son OKRs y lo que son KPIs, porque lo que he dicho, hemos dado mucha relevancia a los KPIs, pero honestamente en este momento la invitación es que le empecemos a dar mucha más relevancia a lo que son los objetivos claves de resultado. Y solamente con esto quiero hacer un comparativo desde 3 puntos de vista diferentes para que lo empecemos a ejemplificar y empecemos a apropiar. Claramente esta explicación va a ser muy light, muy, digamos que a modo de que cojamos y apropiemos un poco el concepto, pero pues sí la invitación es a que podamos profundizarlo y llevarlo claramente a nuestro día a día. ¿Qué nos habla un OKR? Entonces, un OKR se refiere a un objetivo que nos dice cómo tiene que ser ese futuro. Cuando yo, como persona, como empresario, como líder de área, planteo un objetivo, claramente estoy visualizando hacia adelante, ciertos tiempo atrás, meses adelante, años adelante, hacia dónde queremos llegar. Y ese es el objetivo, ¿cierto? Entonces, en un cierto periodo de tiempo hacia dónde queremos llegar. Entonces, estamos hablando del futuro que queremos alcanzar. Cuando nosotros estamos hablando de KPIs, que son los Key Performance Indicators, los indicadores de gestión, clave de gestión, estamos hablando del pasado y el presente. Entonces, nos habla de cómo debe ser el día a día, cómo debemos llevar al día a día. Entonces, cuántas órdenes de compra debemos depurar, cuántas llamadas debemos hacer, cuántas negociaciones debemos cerrar. Entonces, y mide si a la luz de ese día a día que tenemos que llevar operativamente, pues estamos alcanzando esas tareas. Pero no me está dando a mí, o sea, a mí me está diciendo cuánto tengo que cumplir día a día, pero no me está hablando del objetivo que yo realmente estoy construyendo con estas llamadas o con estas órdenes de compra o con este movimiento de caja. O sea, no tengo la visual de qué está pasando en ese objetivo futuro. ¿Listo? Segundo punto, segundo punto clave de este comparativo. Cuando nosotros estamos hablando de OKRs,
es sí o sí, como hablamos de un objetivo que engloba la organización y del que todos hacemos parte como organización, necesita y nos invita a movilizarnos y a generar trabajos en red con otras áreas de negocio. Sí o sí nos está movilizando a todos como compañía. Y quiero traer acá, digamos que este no es un OKR que está explícitamente formulado, pero si nuestra compañía está hablando de aumentar el EBIT, quiere decir que para aumentar el EBIT debemos que tener más ingresos, tenemos que tener menos gastos y tenemos que tener menos costos. Entonces, cuando nosotros ya estamos hablando de más ingresos, menos costos, menos gastos, estamos hablando que los más ingresos vienen por el área comercial y de marketing, que los menos gastos, menos costos vienen por la gestión de cómo cada una de las áreas está ejecutando su presupuesto, el presupuesto que tiene anual de la compañía. También nos involucra a nosotros como abastecimiento de cómo vamos a ahorrar mejor dentro de las negociaciones que estamos teniendo o cómo vamos a ser más eficientes dentro de la operación que nosotros estamos ejecutando. Entonces es acá cuando empezamos a entender que el objetivo nos mueve, nos moviliza como organización y necesito entender el contexto de toda la organización. Y cómo difiere acá o cómo, digamos si lo vemos desde un punto de vista de los KPIs, cuando nosotros estamos hablando del KPI, solamente basta gestionar una persona para cumplir KPIs. ¿Sí? No el KPI no me está invitando a movilizarme a todo el mundo. Puedes movilizar desde una persona. Por ejemplo, yendo en línea con este objetivo estratégico de aumentar el EBIT, pues un KPI pudiera ser desde ventas, bueno, cuánta cantidad de propuestas al cliente que mandó un comercial. ¿Estás cumpliendo comercial con la cantidad de propuestas a clientes nuevos que nos colocamos como meta? O KPI de compras, ¿cuánto dinero, qué porcentaje de ahorros estás teniendo tú como comprador? Entonces, necesito solamente movilizar una persona para un KPI. Entonces, desde una persona que movilice, ya estoy empezando a cumplir esos KPIs, pero ya empezamos a ver cómo se relaciona entre esta parte de objetivos estratégicos y KPIs, que el otro me invita a conectarme con otras áreas de negocio. Y recuerdo mucho que en una de las preguntas que teníamos, decían, bueno, ¿cuántos objetivos estratégicos debo tener dentro de toda mi cadena de suministro y cuántos KPIs debería tener? Cuando nosotros estamos hablando de objetivos estratégicos, una compañía tiene entre 3, máximo 5 objetivos estratégicos, dentro de los cuales tú puedes entender que haya, no sé, aumento en ventas, que haya, por ejemplo, sacar nuevos productos, innovación, sacar nuevos productos al mercado, puede también haber expansión geográfica, este tipo de iniciativas que movilizan muchas áreas dentro de la compañía. Entonces, aquí es identificar cuáles son los grandes objetivos que está alcanzando nuestra empresa. Y con respecto a las KPIs, normalmente hablamos de máximo 5 KPIs por OKR. Entonces, si yo como abastecimiento estoy alimentando este OKR de aumentar el EBIT, pues claramente empiezo a configurar desde esta perspectiva de menos gastos y menos costos y desde lo que es mi expertise en la negociación y en la optimización de los recursos económicos de la compañía, pues qué KPIs puedo medir para efectivamente lograr esos menos gastos y menos costos en la medida que para la compañía ya lo definió dentro del KPI. Para colocarlo un poquito más gráfico dentro de cómo cabe todo esto, si yo fijara un camino, básicamente tengo el punto A, que es este punto de partida, ¿cierto? Entonces, tengo unas métricas actuales, estamos teniendo un EBIT acá actual, estamos teniendo unas ventas a hoy actuales, y el objetivo estratégico es hacia donde la compañía está pensando llegar, ¿verdad? Para esto, pues claramente la empresa empieza a hablar de una estrategia, un plan de acción, y si nosotros empezáramos ya a hablar de cada uno de esos objetivos estratégicos, de cómo la compañía se está viendo en ese futuro, es qué debe hacer el equipo. Entonces empezamos a hablar como cada objetivo estratégico, cada OKR como un escalón que nos va llevando a esa gran visión de la compañía. Entonces acá puede estar crecimiento en ventas, pero también necesitamos EBIT, pero para ese crecimiento también tenemos que apalancar en expansión geográfica, en digitalización para yo poderme también conectar mejor con otras, pues con otros clientes, atraer más clientes y empezamos a tener acá diferentes iniciativas y lo importante pues claramente es colocarle número pues a estas iniciativas. ¿Cuántas más ventas necesitamos? ¿Cuánto más EBIT necesitamos? ¿Qué significa digitalización para atraer cuántos más clientes? Y empezamos así a construir esa escalera a ese objetivo estratégico y lo empezamos a nosotros a visualizar. Y cada uno de estos objetivos pues está apalancado de los KPIs. Entonces, si quiero más ventas, ¿cuántas propuestas más tengo que pasar? Si quiero más EBIT, ¿cuántos más ahorro tengo que conseguir? ¿Cuántas negociaciones debo conseguir?
Y empezamos aquí a definir ya cada uno de esos KPIs que empieza a movilizar a cada persona de mi equipo. Pero por eso es muy importante nosotros podernos conectar con esa gran visión de la compañía y entender hacia dónde estamos yendo todos y cómo me conecto con los demás. Hasta este momento, ¿tenemos alguna pregunta antes de ya iniciar con las 5 claves para ya empezar nosotros a conectarnos con ese objetivo estratégico? Listo. Si hay algo, pues las preguntas también nos las pueden ir haciendo en el chat o a lo largo de todo del evento. Cuando nosotros hablamos ya de las 5 claves, ya estoy en la fase 2 de este conversatorio, ya les comenté el primero que fue como el contexto y el por qué estamos en todo esto. Ya cuando estamos hablando de las 5 claves, voy a ir enumerando una a una, compartiendo con ustedes una a una, dando una idea de cada una, y luego en la siguiente fase, que ya es las preguntas y respuestas, ya pues vamos a precisarlas mucho mejor. En esta primera parte, clave 1 es tener el contexto del mercado, es decir, proveedores y clientes. Y cuando hablo de contexto de mercado, es importante entender qué está pasando con el cliente de mi compañía, con ese mercado, ¿cierto? Si es un mercado estable, por ejemplo, sectores como el farmacéutico muchas veces puede ser estable, digamos que no tiene tantas alteraciones, a menos de que pues pasen eventos como los que hemos vivido, pero en principio no tiene digamos que mucha fluctuación. O si yo estoy en una empresa de consumo masivo, pues claramente siempre voy a querer tener más clientes y siempre a esos clientes los voy a traer con más innovación. Van a salir más competidores, es muy probable que salgan más competidores. Entonces el mercado se mueve mucho dependiendo del sector al que yo pertenezca como compañía. Entonces ahí es cuando empezamos a entender cómo es ese comportamiento del mercado. Y luego, cómo debe ser esa configuración de toda esa cadena de suministro para satisfacer el mercado, cómo tienen que ser las compras, la gestión de proveedores, hay comercio exterior, cómo tiene que ser la producción y cómo todos nosotros nos estamos acá conectando para poder satisfacer a esa estrategia, que a la final la estrategia lo que está buscando satisfacer a ese cliente final. Entonces, por eso es muy importante poderlo ver así, desde ambos puntos. Exacto, entonces como yo voy teniendo esa claridad de en qué está pasando en el mercado, está cambiando muy rápidamente el mercado, porque si el mercado cambia mucho, quiero decirles que es muy probable que el producto que estamos configurando dentro de la cadena también tiene que cambiar mucho, va a tener alto cambio, ¿cierto? Porque si cambia allá, tiene que cambiar acá, es una respuesta así. Entonces lo vamos viendo y tenemos que ir nivelando cómo va funcionando esto. La segunda clave es, ahora sí entiendo el contexto de mi empresa. ¿Cómo es el modelo de negocio y abastecimiento, logística, compras? ¿Cómo aporta a ese modelo de negocio? Quiero traerles acá unos sectores de la economía que están como muy marcados y por lo menos desde mi perspectiva y de lo que yo he venido trabajando, he podido visualizar cómo cambia la estrategia entre un modelo de negocio y otro y a qué le da prioridad cada compañía. Entonces, por ejemplo, tenemos en principio el consumo masivo. El consumo masivo es un modelo de negocio que le interesa, pues claramente responder rápidamente a ese cliente final, satisfacerlo continuamente, y para ellos temas de innovación son cruciales en empaque, en productos, sacar nuevos productos, nuevos sabores, nuevos colores, siempre va a ser una prioridad dentro de lo que son empresas de consumo masivo. Sostenibilidad, ahorita están muy enfocadas las empresas de consumo masivo a todo el tema de emisión de CO2, de reducción de plástico, entonces a todo el tema de sostenibilidad les interesa muchísimo, precisamente por el alto volumen que manejan, y todo el tema de los tipos, servicio al cliente, cómo está haciendo esa satisfacción del cliente final, digamos que lo manejen con OTIF, ejemplo, de cómo está haciendo las entregas de la cadena de abastecimiento. Son focos de empresas de consumo masivo, entonces yo como desde abastecimiento estoy aportando a esa sostenibilidad, yo cómo estoy aportando esa innovación, cómo estoy aportando a manejar mejor ese OTIF. Y empiezan a hacer, claramente, esto no riñe con nuestra prioridad base de siempre generar los mejores precios de negociación, siempre generar las mayores eficiencias y siempre tener, obviamente, el abastecimiento a tiempo. Eso sí, ya son temas claves de nuestro rol y el mínimo viable en cualquiera de lo que estemos. Sectores como oil and gas, o minero.
para ellos lo crucial o la principal estrategia de abastecimiento es mantener la infraestructura. Si, por ejemplo, estamos desde un oleoducto, tenemos que mantener el tubo por donde se va a transportar el petróleo. Si tenemos una empresa de minería, si estamos dentro de una empresa de minería, tenemos que nosotros mantener esa infraestructura con la que se van comiendo la montañita y van trasladando pues este recurso que van explotando para que ya quede en la piedra final. Entonces, esa infraestructura la debemos mantener y las compras normalmente están, el abastecimiento normalmente está enfocado a mantener esa infraestructura. Es muy difícil que una empresa minera o el gas tenga una alta expansión geográfica, ¿sí? Pueda que creen nuevos campamentos, nuevos puntos donde colocar las personas, dependiendo de qué tanta rapidez van a explotar el recurso, pero pues en principio es mantener la infraestructura. Entonces acá temas de abastecimiento, de cómo yo de verdad tengo las cosas a tiempo, se me vuelven una prioridad. Empresas, por ejemplo, como lo son la banca, empresas financieras, ahorita tienen un gran desafío, un gran desafío en lo que son las fintech y la entrada de estas fintech. Entonces, temas de digitalización, tecnología, están siendo ahora una prioridad. Ellos ya entienden que ya el mundo tradicional, y es que pensemos nosotros como usuarios, si a nosotros pues nos dan facilidades de no tener que ir todo el tiempo a las oficinas, a las sucursales físicas, que nos den otras formas más fáciles de validar nuestros datos digamos como desde la tecnología, pues para nosotros es mejor como usuarios. Entonces esta parte de digitalización es crucial y hay algunas que todavía les siguen apostando a la expansión geográfica. De pronto a tener como esa cercanía con ese cliente final, a que no sea todo tan digitalizado y de pronto ven valor en generar esta cercanía con el cliente. Entonces empiezan a crear nuevas oficinas y más. Esa expansión geográfica en algunos casos, en algunos modelos de banca son importantes. Farmacéutico, para ya terminar como esta clave número 2. Calidad, indiscutiblemente. Indiscutiblemente la calidad, que los materiales siempre estén homologadas, demás, eso siempre va a ser una prioridad. Disponibilidad de producto, ¿cierto? Para el cliente final, eso también. La eficiencia que se pueda generar, como hablábamos que no es un mercado que cambie tanto ese comportamiento del cliente final, el que yo pueda estar optimizando continuamente mi cadena de abastecimiento se vuelve una prioridad dentro del negocio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo reducir costos? ¿Cómo yo puedo siempre estar teniendo buena disponibilidad, tener planeación mucho más acertada? Claramente esto aplica a las demás, pero lo que termina siendo una prioridad que toca a mi cliente. Entonces, esa claridad, esa calidad, esa disponibilidad del producto y pues esa eficiencia entre toda la cadena. Entonces, cuando yo empiezo a entender el modelo de negocio al cual yo estoy soportando y estoy apoyando, empiezo a ver dónde debo empezar a generar ese foco en abastecimiento, ¿verdad? Entonces, si es innovación, si es sostenibilidad, si es en ahorros, si es en infraestructura, ¿en qué le tengo que dar foco? ¿Cuál es la prioridad de mi compañía? Y quiero con esto, digamos, traer acá un ejemplo que muchos de pronto ya lo han visto en otras charlas que yo he podido haber dictado, pero realmente es para ejemplificar cómo, por ejemplo, una empresa de consumo masivo que es la número 1 dentro de su segmento, que es InBev, que tiene 7 de las 10 cervezas top del mundo, que en Colombia está representada por Bavaria, y sé que absolutamente todos conocemos qué es Stella Artois, qué es la Negra Modelo, qué es Corona. Ellos, por ejemplo, acá en Colombia están buscando, la cadena de abastecimiento de InBev está enfocada en la sostenibilidad, y tienen una gran meta para el 2025 de tener un 25% de reducción en las emisiones de carbono y para el 2030 que esta reducción de emisiones sea del 51%. Entonces acá vemos cómo ellos están desde su abastecimiento, desde sus negociaciones y demás y desde su distribución trayendo camiones 100% eléctricos a la operación para poder cumplir con este gran objetivo que tiene la compañía, y pues ya desde abastecimiento empezamos a aportar no solamente en los ahorros, no solamente en el abastecimiento, sino ya estamos todos movilizándonos a esa gran meta que la compañía se ha puesto. Cuando ya empezamos a entender claramente pues el objetivo, cómo se está comportando el mercado, cómo se está comportando mi compañía o cuál es el modelo que yo estoy apalancando en mi compañía, ya empiezo a entender cuál es el contexto de mi equipo y si mi equipo tiene brechas para poder resolver esos objetivos estratégicos, porque lo importante como líder de equipo es yo mirar la forma en la que puedo cubrir esas brechas o el conocimiento que de pronto no esté tan fuerte, cómo lo puedo fortalecer.
Si estamos en una estrategia de máximos ahorros, porque de pronto la compañía está ahorita un poquito como contraída en ventas, pues tengo que dotarlos a ellos en estrategias de negociación y cómo podemos mejorar continuamente los procesos y ser más eficientes. Si, por ejemplo, yo ahorita mi empresa está en máxima eficiencia, en donde tenemos que colocar la operación que sea lo más rentable posible, que la operación sea lo más rápida posible, lo más menos costosa posible, también acá aplicarían cómo yo a mi equipo le empiezo a colocar en su mentalidad que ellos mejoren continuamente el proceso para que lo puedan hacer siempre mejor y más rápido. Y cuando, por ejemplo, mi operación está en máxima innovación porque quieren sacar nuevos portafolios de producto al mercado, entonces como mi equipo de pronto está buscando nuevas fuentes de suministro, nuevos proveedores, nuevas formas, nuevos empaques, algo que me sirva a mí innovar, que obviamente vaya en línea con la compañía y con el equipo que está continuamente desarrollando e innovando productos. Y ya como clave 4, que se une mucho con la 5, ya cuando sigo con estos contextos, empiezo a definir esos OKRs. Y quiero hablarles acá de 3 objetivos supremamente claves. Si mi empresa está, por ejemplo, en temas de crecimiento en ventas, acciones claves que yo puedo hacer desde abastecimiento, pues tengo que empezar a revisar obviamente cómo está haciendo esas ventas versus el presupuesto de la compañía, versus lo que cantan y lo que dicen marketing y comercial, versus lo que yo tengo que abastecer desde el inventario, cómo voy refinando mi proceso de plan de abastecimiento, ventas, sales and operation, plan de venta de operaciones, o si ya estoy en un nivel más avanzado como un ABP, un Integrated Business Planning. Entonces, si ya estoy fortaleciéndome, porque si vamos a crecer en ventas, pues yo tengo que afinar esa puntería en la planeación de ese abastecimiento, porque tengo que soportar. Si vamos a crecer ventas, no puedo dejar el mercado descubierto desde el abastecimiento. Si estoy enfocado, si mi compañía le está dando foco a la rentabilidad, pues claramente acciones clave, reducir costos y gastos. ¿Cómo empiezo a segmentar mejor los proveedores? Acá los temas de abastecimiento estratégico para categorizar el gasto de la compañía nos sirven muchísimo para poder encontrar ese Pareto 80-20, saber matriz de Krajcik, saber cómo yo empiezo a categorizar ese gasto, cómo empiezo a delegar el gasto. Aquí son temas claves. Economía de escala, pues cómo puedo empezar a centralizar un poco más también las compras para tener mejores precios. Satisfacción del cliente, si mi compañía está buscando satisfacer indicadores a ese cliente final, pues claramente yo también tengo que mirarme como cliente de una cadena de proveedores. Entonces, calificación de esos proveedores. También esa economía de escala muchas veces nos puede apalancar en tener ese mejor precio diferencial, ese cliente final posiblemente, los tiempos de producción para que mi cliente esté más satisfecho por mejores tiempos de producción que tengamos o por mejores lead time. Y ya como clave 5, acá, con base en esto, empezamos ya a definir pues esos KPIs, esos indicadores claves. Entonces, ya teniendo todo este contexto, indicadores claves, por ejemplo, puede ser para esta primera parte en crecimiento en ventas, pues cómo está haciendo ese inventario, la rotación, si estoy teniendo backorder, si tengo backorder, tengo que revisar ¿qué puedo hacer mejor para que no hayan esos faltantes de producto? Porque estoy quitándole la oportunidad a mi compañía de que pueda crecer en ventas. ¿Cómo está haciendo ese lead time, ese tiempo de entrega también? Pues obviamente eso también es tiempo de oportunidad de llegar al mercado y que podamos vender mejor. En esta parte de rentabilidad, ahorros por comprador, compras urgentes. Muchas veces las compras urgentes no nos dejan la capacidad de negociar con proveedores. Entonces, si todas las compras se me están volviendo urgentes, pues no puedo generar economías de escala. Entonces, sería bueno poder empezar a medir en porcentaje, en dinero o en cantidad, de acuerdo a lo que usted sea pues más factible dentro de la organización que representan, pero empezar a ver qué está pasando allí. O, por ejemplo, si estamos enfocándonos en satisfacción de cliente, pues temas como materiales defectuosos desde mis proveedores empieza a ser relevante. Los tiempos de entrega, pues como acá lo veamos en tiempo de producción, pues está directamente relacionado también con los tiempos de entrega de mis proveedores. Ese tiempo de abastecimiento, reorden y demás de todas estas materias primas. Estoy viendo las materias primas acá dentro del almacenaje, si el almacenaje está correcto. Bueno, varios puntos que yo te puedo empezar a mirar. Pero el punto acá es que no es que yo traiga unos indicadores de mi anterior empleo y los quiera colocar acá en mi nuevo empleo. Es entender el contexto del negocio para yo saber cuáles son los indicadores relevantes dentro de mi organización. Entonces, con ya finalizando esta segunda parte de las 5 claves, ahora sí quiero darle toda la entrada y, mejor dicho, visibilidad a Gustavo y a Robinson, porque con esto quiero empezar a resolver y que empecemos a hablar de las preguntas que ustedes nos compartieron. Si están de acuerdo, voy a presentar cada pregunta, quito la pantalla para que pues quienes quieran poner la cámara nos podamos ver todos
¿verdad? Y puedo ir haciendo en esta mecánica o ya vamos viendo si nos va mejor colocarlo en el chat, como nos sintamos todos más cómodos. Acá lo importante es que sea funcional. Entonces, la primera pregunta. ¿Qué indicadores claves se pueden considerar en toda la cadena de suministro? Aunque ya di una abrebocas, ¿no? KPIs y acá uní dos preguntas. Entonces decía, una era, ¿qué indicadores claves se pueden considerar entre toda la cadena de suministro? Y alguien también nos preguntaba, ¿cuáles son esos KPIs infaltables desde abastecimiento y logística para el impacto estratégico de la organización y los estados financieros? Bueno, creo que acá yo ya di como una abrebocas, por eso yo voy a quedar en silencio. Entonces, si quieren, iniciamos por Gustavo. ¿Si estás de acuerdo? Vale, vale. Ok, a ver, lo primero que es importante, y yo aquí creo que lo primero antes de poder pensar en esto es cuánto estás tú vinculado con los objetivos de la compañía. Porque, claro, en indicadores claves tenemos, y la pregunta está muy bien hecha, porque dice en toda la cadena. Y gracias a quien hizo la pregunta, porque la palabra toda cambia absolutamente el concepto. Yo desde mi perspectiva, siempre también estoy promulgando el hecho de que la cadena de abastecimiento es un Espera un círculo completo. segundito. Giseni, ¿será que puedes quitar tu micrófono? Si Elizabeth me ayudas a bajarle el micrófono de Giseni, por favor. Vale. Sí. Bueno, tiene ya... Ay, discúlpame, es que no lo logro poner. Ya, Ahí. listo, perfecto, gracias. Qué pena a todos. Vale. No, lo que te decía, entonces, a ver, para mí, administrar la cadena de abastecimiento es un todo, ¿cierto? Porque yo puedo administrar solamente las compras, puedo administrar quizás la parte logística o incluso hacer la parte de bodega. Pero cuando tú hablas de la cadena de suministro, por eso agradezco la pregunta, es el todo, en realidad aparecen KPIs de compras, de logística, de inventario, y yo, en mi caso personal, también incluyo lo que es gestión y pagos, porque creo que es parte de la gestión que tiene que ser un encargado, un responsable de compras. Quizá no pagamos, pero tenemos que hacernos cargo de cerrar ese ciclo. Entonces, para mí la palabra clave en esta primera pregunta es encontrar la vinculación respecto a los objetivos de la compañía, a cómo se encuentra ese virtuosismo de lo que yo hago respecto a lo que la compañía quiere. Entonces, para mí la indicación es clave, por ejemplo, en lo que es compras, pues obviamente tiene que ver con el lead time, con el cumplimiento de los proveedores, ¿cierto? Cómo efectivamente ellos están aportando a tu cadena de valor o al valor de tu producto final. En la parte de logística, costos de transporte versus el costo del producto. En lo que es inventario, pues la tasa de rotación o toda esta cantidad de productos que quedan con falta de rotación. Yo, por ejemplo, una intimidad, yo estoy hoy en el sur de Chile, que estoy haciendo periodo de inventarios y como comentaba Pamela, trabajo en una empresa de renta-car, ¿ya? Y tenemos una gran flota a nivel nacional. Es increíble cómo finalmente el que administra la bodega no conoce el objetivo comercial de la compañía y entonces su trabajo, él no sabe por qué hace lo que hace y en qué es lo que él aporta a que el objetivo comercial de la compañía se cumpla. Entonces, claro, yo le puedo decir a él, no, si lo mejor, a ver, tu KPI va a ser la tasa de rotación, ¿cierto? Pero él ni siquiera se da cuenta que tiene una gran cantidad de productos de rotación que se van quedando y que resulta ser millones de pesos que son patrimonio de la compañía. Entonces, para cerrar un poco lo que te quiero decir con esto, es que para mí los indicadores claves de la cadena de suministro tienen que incluir la cadena completa, desde el requerimiento, la compra, la logística, el bodegaje, el pago y la satisfacción del cliente. Si no, para mí no es el todo. Y ahí entonces volvamos y repito, lead time, rotación, costo de transporte, en fin, todo tiene que ver con el objetivo que la compañía se trace. En mi caso, por ejemplo, si mi compañía, su objetivo es tener mayor tiempo posible el vehículo arrendado, mi aporte es tener en tiempo y forma los productos para que ese equipo, si entra en mantención, se demore lo menos posible. Los repuestos.
Claro, pero si un repuesto se demora 10 días, son 10 días de un vehículo detenido sin arrendar, que sí tenemos que pagar leasing como costo. Entonces, es ahí el involucramiento que encuentro yo que debe ser completo. Igualmente, si tú tienes un proveedor al que le estás debiendo una gran cantidad de dinero por alguna razón y te detiene la cadena de suministro, por más que tú seas eficiente y tu cadena sea súper eficiente y la tengas muy bien, un tracking excelente y todo, pero si no le pagas, el tipo te va a demorar. Entonces, todo tiene que funcionar en este virtuosismo que digo yo de mi relación, por ejemplo, con el área de pagos, para que planifique los pagos, para que su flujo de pagos esté vinculado con mi flujo de compras, etc. Así que para mí la palabra que es vincularse con los objetivos comerciales de la compañía y encontrar ese virtuosismo que hay entre cada área para poder producir ese objetivo. Gracias, Gus. Robin, cuéntanos desde tu perspectiva. Bueno, desde mi perspectiva coincido totalmente con Gustavo. El tema ya propiamente de los objetivos y vernos todos como una cadena de valor, o sea, no todos, digamos, no podemos vernos por esos subprocesos, compras, bueno, hasta si compras, entonces que viene logística bajo techo, que viene distribución, sino entender que al final de cuentas el resultado pues es el producto de la unión y de producto de esa alineación estratégica que tienen a todo lo largo de la cadena. Coincido totalmente con Gustavo, hay un tema de cadena de valor y en cada uno de estos subprocesos lo que se hace o lo que se valida es cómo cumplen cada uno de esos objetivos, digamos así, alineados lógicamente a un propósito, que era lo que yo te conversaba, Pami. Ese propósito es el que nos hace ir a nosotros, el que cada uno, y depende de donde permea, nos hace llegar, digamos, a esos objetivos o a cumplir esa misión que se tiene. Entonces, dentro de los subprocesos que se tienen, lógicamente está el tema de abastecimiento. Entonces ahí es donde entra bien un tema de negociación, tema de plazos de pago, es cuánto ganas, o sea, cuánto pagas, cuánto, digamos, cobras, que eso también tiene un impacto en el estado financiero. Y es cómo juegas tú con tu capital, digamos, ese capital que no es financiero, pero que te pueda apoyar, digamos, en el invertir en el capital de trabajo. Definitivamente el time es un tema, y más en este entorno, yo creo que todos los que hemos leído entendemos y comprendemos ahorita cómo está de complejo el tema, digamos, el mismo tema de suministro de materia prima. Es más, hoy en día, digamos, el mundo tiende a regionalizar su logística porque entendemos que ya un contenedor que tenía un costo de, no sé, $2.000, está casi en $12.000 y $14.000, dependiendo del destino que tenga, incluido China. Entonces, ahí es donde entra uno a validar eso. Pues digamos que el costo de las órdenes de compra. Ya pasando, digamos, a otro tema en cuanto al inventario o la operación bajo techo que se tenga, pues viene el tema de rotación de producto, los errores de predicción de demanda, que es donde entran esos pronósticos y qué tan acertados son, entendiendo, digamos, que cualquier desviación de ese pronóstico, pues lógicamente va a cargar unos costos, ya sea de almacenamiento, de producto que no sale y que no rota, entendiendo que también parte del inventario es cuántas veces rota, ¿no? Cuántas veces rota la materia prima, cuántas veces rota, digamos, el producto terminado. Y teniendo en cuenta esto, lo que decía, lo que tú mencionabas en tu exposición y lo que menciona Gustavo, el famoso backorder, que el backorder no es sino simplemente una ruptura y un stock que no tengo y que me obliga, digamos, a tenerlo ahí para solicitarlo, entendiendo que puede ser una oportunidad que estoy desperdiciando. Ya en el tema de distribución, pues digamos que ahí viene un tema de qué tan productivo soy, digamos, en el volumen que genero por cada carga, así lo llamo yo así, y qué tanto también estoy desperdiciando el metraje cúbico, digamos, en todo el tema de almacenamiento. Un tema importante que le pega a todos estos objetivos es el tema del transporte, entendiendo que por lo menos, no sé, en el caso de la mayoría de la logística, y más que de nosotros que somos pues países latinos, los costos son muy altos. El costo, digamos, por kilómetro, el tema de los insumos que se tienen. Aquí en Colombia por lo menos viene un tema de qué tanto soy efectivo en entregas, qué tanto es mi mix de carga, pero por lo menos aquí en Colombia se tiene ahorita, digamos, la apertura hacia el CISETAC.
en donde vienen unos costos que se tienen que reconocer, digamos, de las empresas, pero que inciden definitivamente en el costo final de logística, ¿sí? Y ya en el tema, pues, de gestión de pedidos, es que tanto, yo digamos, que tanto nosotros estamos llegando a ese OTIF en donde si nuestra política es, o la estrategia está sentada el cliente, pues ahí es donde se llega, digamos, ese momento de verdad, si mi cliente está satisfecho con el producto que le estoy entregando en tiempo, en la cantidad y todo esto, entendiendo las dificultades que hay ahorita y que variables como el e-commerce hacen mucho más difícil esto, porque hoy en día el comercio electrónico hace que el cliente quiera eso ya no en días, sino pues ya llega inclusive a las horas. Entonces, sí son retos súper interesantes. Todo este tema de omnicanalidad, pues, digamos que refleja esa transformación que tiene que tener, digamos, la cadena de abastecimiento, y muy seguramente en las siguientes preguntas entraremos a definir cuáles son los valores y cuáles son las competencias que debe tener esto y qué tanto se puede convertir en una ventaja competitiva. Gracias, Robin. Me acaba de llegar una pregunta. Dice, voy a colocarla en el chat. De pronto, pues no voy a decir quién, porque pues si no la coloco allí. Dice, no, perdón. Estaba colocando la siguiente pregunta. Un segundito. No me deja copiarla por ahora. Dice, ¿podrías sugerirnos una tecnología ERP potente para cubrir la cadena completa y sus indicadores y no gastar esfuerzos en tareas diferentes a las estratégicas en abastecimiento? ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, tú, Robies de Bimbo, que estén manejando un ERP que hayan descubierto muy potente? Yo tengo mi respuesta de lo que he visto en las compañías, pero pues quiero tener como una respuesta puntual de cada uno si tiene un ERP potente que cubra toda la cadena de abastecimiento y que nos permita ser más estratégicos. Pues te puedo decir que en el mercado hay varios, digamos que nosotros tenemos Oracle, pero lo que sí les puedo decir es que definitivamente cualquier ERP tiene que estar anclado a la nube. Hoy en día la digitalización, digamos, que nos lleva a una ventaja, es que yo ya creo que ya no es una ventaja, es una desventaja no tenerlo. El tema de la nube, yo que ya leía cómo permite un intercambio y un tema colaborativo, en donde la velocidad de la información es muy alta. Leía yo que Moderna, por lo menos, a raíz del tema propiamente colaborativo de la nube, pues permitió entregar su vacuna casi en menos de un año. Entonces, cualquier ERP tiene sus ventajas, tiene tiene sus oportunidades, pero definitivamente lo que te puedo decir es que ese ERP tiene que estar anclado en la nube. Si quiere mantener el tema, tiene que tener un tema de nube. Yo lo que he visto es que muchas veces cuando estamos hablando de ERP, pues ya hay uno elegido por la compañía, liderado normalmente desde el área contable financiera, y que empieza a pasar que cada área de la empresa empieza a tener su mejor software. Digamos, las ventas tiene su mejor software, abastecimiento tiene su mejor software, y entonces empieza a haber una serie y un mix de software, digámoslo así, pero siempre va a haber una línea base de ERP. No conozco un ERP o no conozco las compañías que logren migrar de ERP tan fácilmente a uno que tenga todas las funcionalidades. Entonces, hasta este momento podríamos decir, agregaría valor, pero sería utópico un poco pensar que hay un ERP que te cubra todas las funcionalidades de toda la compañía. Pero sí está pasando, perdóname Luz, sí está pasando que hay ya ciertas fuentes o ciertos software en la nube que están empezando a tomar la información clave de cada uno de estos sistemas que de pronto están independizados. Por ejemplo, un Power BI o un Tableau, o son digamos que estos software que nos permiten a nosotros empezar a leer desde diferentes métodos o desde diferentes fuentes de información, unificarlas para que empecemos a crear esos dashboards o esos tableros de control que nos permitan tener esos indicadores claves. Entonces, si bien no es un ERP completo, sí puedes empezar a crear tus tableros de control desde el uso de BI, de Business Intelligence en tu organización. Gus, creo que ibas a decir algo ya. Sí, mira, coincido contigo en el tema de que yo también conozco algunos, he visto la virtuosidad de algunos software que trabajan desde la planificación, y, o sea, de verdad la NASA, absolutamente. Pero yo, bajando esto a la tierra y aterrizando a nuestra realidad latinoamericana, y más que latinoamericana, porque no quiero que sea un despectivo respecto a la industria,
o la industria latinoamericana, porque estamos a nivel de desarrollo muy grande también en mucho de eso. Me refiero a la cultura empresarial latinoamericana respecto a la planificación de compra, al rol del hacer de compras respecto de la estrategia de la compañía y todo eso. Entonces, efectivamente, lo que yo he vivido y creo que hacia donde van los mercados es a tener un ERP de columna vertebral, que es el que maneja básicamente toda la información financiera, tributaria y legal que tiene que mantener la empresa siempre a nivel de puestos internos, ¿cierto? De cumplimiento de normativa y qué sé yo, y donde se van anexando efectivamente estos software especializados en ventas, software especializados en logística, software especializados que efectivamente son muy buenos. A la final, si lo vemos de otra manera, y yo tengo el ejemplo súper vivo, cuando estuve trabajando en WeWork, pasaba un poco lo mismo, conozco el caso de Johnson & Johnson, por ejemplo, que son empresas que tienen un pilar central de ERP, pero que tienen muchas aplicaciones que le manejan el resto. Entonces, por ejemplo, no sé, quieres ver recursos humanos, te vas con un software distinto. Quieres ver contratos, te pones con Airtable. Quieres administrar contratos sin app, que sí, y vas conectando a tu proceso, porque claro, uno empieza software que abarque todo, empieza a pensar en SAP, en Oracle, qué sé yo, pero en realidad se vuelven elefantes blancos muy difíciles de administrar. Cuando tú administras pequeñas partes que son las que más te duelen el proceso, es mucho mejor. Y ahí, claro, es la inteligencia de la compañía, o perdón, la decisión de la compañía en qué es lo que quiere. Yo quiero, perdón que lo haga el ejemplo tan burdo, quiero un iPhone con las mejores aplicaciones para conseguir esto, aquello, o quiero otro que sea solamente una aplicación que me haga de todo. La diferencia es súper distinta porque cuando estos pequeños software o aplicaciones te solucionan mucho la vida y lo importante es que, como decía Robinson, se conecten al ERP y que tengas tú el trabajo colaborativo, que es donde hay mucha grasa en los procesos y reprocesos internos donde se va quemando. Así que desde mi visión personal, creo que eso es lo que va a pasar. Una ERP central de administración donde se conecten otros especializados. Ahí, Gracias. Pame, es importante que no hay que entender que la tecnología lo hace todo. Hay que validar cuál es la estrategia que tiene la compañía frente a lo que espera esa digitalización. Lo entiendo como digitalización. El ERP es una distancia, estoy de acuerdo con Gustavo cuando él comenta y tiene toda su experiencia, pero también es importante conocer dentro de ese ERP cuáles son realmente el WMS que se tiene, cuál es el TMS que se... Yo digo desde el punto de vista logístico porque pues, es donde me he desempeñado. Y que fluya la información, porque parte de esa estrategia es poder seleccionar muy bien, no sé, el ERP, las características que tengan de conexión a la nube, pero también todo lo que tienen esos paquetes que menciona lógicamente Gustavo, porque hay veces selecciona y resulta que el WMS no es el adecuado, entonces empiezan a ocurrir temas de comunicación, que el TMS no es el adecuado, y todo esto tiene un tema, pero importante, ¿cuál es la estrategia que tiene la compañía? Porque tecnología, muchas, pero ¿cuál es la estrategia que tiene la compañía definida para esa implementación? Básicamente no podemos... Ay, perdón, Gus. ¿Y qué es lo que quiere la compañía de su sistema? Porque hay compañías que viven perfectamente bien con un software súper básico y son grandes, muy rentables, grandemente rentables, ¿cierto? Entonces, y nos pasa a todos nosotros quisiéramos tener lo mejor de esto, la mejor aplicación de aquello, pero resulta que quizá la compañía no le preocupa mucho eso porque está dentro de sus costos y dentro del valor que puede decir, mira, pierdo eficiencia aquí, pero está dentro de lo que quiero porque mi gran bolsa de rentabilidad está acá. Entonces, eso tiene que ver con la compañía también. Básicamente la recomendación para quien nos hizo la pregunta, ahorita las compañías se están centralizando mucho en esos tableros de control, como lo mencioné, o sea, aplicaciones como Power BI que te permite tener esos tableros de diferentes repositorios, incluso desde mails, desde PDFs, desde Excel o desde la fuente misma de un ERP, de un software. Y esa es como ha sido la solución que ha venido surgiendo
para que no tengamos que estar descargando un montón de sábanas de información y generando presentaciones bonitas, sino que ya lo tengas en tiempo real conforme a cómo se va sumando digamos, ese sistema desde donde se está alimentando. Pero si quieren esa parte ya de tableros de control la podemos tomar en otra sesión ya mucho más puntual. Y ya como para ir finalizando esta última pregunta que sé que nos inquieta a todos, ¿de qué manera podemos mejorar o mantener? Dime, Robin. A mí una última, y digamos que tengo la fortuna de haber estado en una implementación con Claro, ustedes jefes mismo que lo tienen, jefes que tienen mucha experiencia en este tema, y parte del éxito de esta fue precisamente, ojo, y lo que acaba de decir Gustavo es fundamental. Esto es estrategia, pero si tú te vas a tener a planear una estrategia sin preparación, puede inclusive quebrar tu compañía. Entonces, yo he visto es un ese tema tipo. exacto, tú los conoces, pero yo lo conocí a través de ellos y la verdad es que es complejo como un cambio, ya sea por la cultura, ya sea por los mismos procesos, por todo esto, cómo puede incidir inclusive en la supervivencia de la compañía. Entonces, es un tema que hay que tomarlo con bastante criterio, como te digo, la estrategia, depende de la estrategia que tengas. Sí, y complementando lo que dice Robinson, mira, nosotros, de hecho, hay compañías que de repente empiezan a buscar su solución en el mercado, Sí. y vamos a decir, por usar marcas, ya me voy por el Ferrari, me voy por el Mercedes, me voy Y por no lo el, saben usar. o me voy por el Renault, ¿cierto? Pero resulta que cuando tú empiezas a meterte en eso, y le ha pasado a mucha gente que ha implementado, por ejemplo, SAP, no tengo nada contra SAP, esto es un ejemplo real que ha sucedido, que pierden la cultura que traía. Entonces, todo el enriquecimiento que tenía a veces la persona o los procesos se pierden y se diluyen, porque ya no pueden hacer ciertas maneras, revisión y todo. Entonces, claro, escoger estos software tiene que tener también esa visión de si se conecta con la cultura de lo que hago yo y cómo quiero yo que salga mi Primero hay que producto. cambiar la mente para después Claro, que estén eso. listas las personas de ejecutarlo en un software. Por último, bueno, ¿de qué manera podemos mejorar o mantener los KPIs de entrega teniendo en cuenta la situación de abastecimiento global actual? Ya sabemos todos claramente y hemos vivido la situación de abastecimiento global actual y cómo hacer frente a los actuales problemas en el suministro de derivados por este COVID-19. Y esto también hablamos de la crisis de los contenedores que estamos viviendo desde China principalmente, pues que obviamente los valores ya son 100 veces más, o sea, es que ni siquiera triplicados, no, son muchas veces más, de 2.000 ha pasado a $14.000 por contenedor. Entonces, ¿de qué manera podemos mejorar o mantener estos KPIs? Bueno, Robbie. No sé, yo me arriesgo primero. Dale, dale. Bueno, el tema es claro que es que conocer el nivel de incertidumbre que estamos viviendo. No por eso, digamos, hay escenarios VUCA en los cuales tú tienes que tener muy en cuenta el entorno de lo que se está viviendo, lo que acabas de comentar. Entonces, el costo de los contenedores, porque no hay contenedores, cierran 2 puertos en China, cierran un puerto en Europa y sálvese quien pueda, ¿cierto? O sea, digamos, es complejo en este momento el papel y crítico el papel digamos, de las personas que en este momento trabajan en el tema de compras y suministro, porque pues, lo vemos a diario, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo de pronto he conocido? Uno, pues tener muy claro cuál es el pronóstico que se tiene, ¿cierto? Una visibilidad total de la situación que se tiene, así, y la tecnología adecuada, entendiendo que también, pues lógicamente hay que entender y comprender los proveedores. Parte de lo que se está pagando ahorita y que está motivando a la regionalización de la logística y al retorno de las fábricas a los grandes países, digamos así, es precisamente esto. Y si queremos, bueno, empezar a revisar todos estos temas y todos estos riesgos, para mí definitivamente la visualización y el trabajo por escenarios en donde tú puedas mitigar riesgos. Parte de los riesgos es, vas a seguir haciendo lo mismo, China va a seguir siendo la fábrica del mundo, es que hasta tapabocas tenemos que traer de China porque no tenemos desarrolladas nuestras industrias. Entonces mira hasta dónde está llegando ese punto y ya te lleva a pensar. Hay una fundación, una ONG en Estados Unidos que está invitando a las empresas a regresar. Entonces, ¿qué es lo que hay para no caer, volver y caer?
no quebrar el comercio, digamos, internacional, todo este tema, sí es mitigar el riesgo relocalizando, digamos, los proveedores y en algunos casos desarrollando. Yo creo que es una forma interesante de poder mitigar ese riesgo que tú en este momento comentas en los KPIs. Y sobre todo lo que estabas mencionando de que es la invitación a cambiar. O sea, creo que uno de los puntos claves es a que no nos podemos quedar con el mismo proceso, la misma mecánica que traíamos antes de pandemia. No, y es que no, el proceso no te lo permite, no te aguanta. O sea, la velocidad con la que están pasando las cosas y además el mercado se ha vuelto increíblemente, con toda pandemia, ahora está mucho más exigente en temas de tiempo de entrega, porque pues antes, no sé, por ejemplo, podías ir a una tienda, había o no había tallas, y ibas a la otra, o ibas el otro fin de semana a buscarla a la otra tienda que sigue ahí la talla que tú estabas buscando. Pero cuando tú te metes a internet y dice que tienes una talla XL de una camiseta de color azul y la compras y no te llegas en 20, 25 días, tu marca se ve afectada por las redes sociales, en fin, ¿cierto? Entonces, ya la gente se ha vuelto mucho más exigente en ese sentido. Y eso trasladémoslo a los alimentos, etcétera. Yo, en el caso mío, yo tengo una visión respecto a, coincido, pero absolutamente, y ahí, Robinson, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, en el tema del desarrollo de proveedores. Yo parto primero por lo primero, es productos alternativos. Como ustedes saben, pues no, yo trabajo en la industria en este minuto automotriz, y si no tengo repuestos originales, voy a tener que salir a buscar en la calle donde hay alternativos. Si China me se está demorando, tengo que ir a buscar. Entonces, lo primero es, claro, lo primero es buscar, ¿cierto? La segunda parte de ese buscar un producto alternativo es homologarlo, ¿ya? Homologar que efectivamente cumple las mismas condiciones técnicas y todo de calidad y de prestaciones del original. Lo segundo es entender que el mercado, de repente uno está tan mal acostumbrado a que siempre compras a una sola red de suministro, pero no te das cuenta que hay una red que se desarrolló detrás tuyo, de alternativos, de mercado, de bodegaje, de sustitutos, que me dice, oye, mire, no me he dado cuenta que este de aquel lado tiene el mismo producto, más barato y me sirve para lo mismo. La homologación, entonces aquí es el producto alternativo y la homologación. Pasa también, por ejemplo, en temas de las marcas. Si tú vas a comprar Mitsubishi, seguramente algún producto va a ser muy parecido a la Nissan. Si vas a comprar Peugeot, es el mismo que Citroën. Utilizan más cosas, pero de repente tú te enfrascas un poco en tu proceso que viene tan robotizado y no te das cuenta de que tienes que salir de la caja y empezar a mirar. Entonces ahí va el tema del desarrollo de proveedores que decía Robinson. Bueno, Colombia tiene esa virtud de tener un gran mercado industrializado. Chile no es tan fuerte en ese sentido. Chile es un importador terrible de todo. Le falta importar el aire. Entonces, porque su industria sufrió en algún minuto una reducción y ahora está volviendo a crecer, ¿cierto? Entonces, pero sí tienes pequeños productores que te pueden suplir en mucho en ese sentido. ¿Ya? Lo tercero que hablaba muy bien Robinson es respecto al pronóstico. A nosotros, voy al ejemplo personal, nos ha servido mucho pronosticar cuánto vamos a consumir en el tiempo y empezar a hacer compras más amplias, ¿ya? Obviamente tengo que ir a poner la cara a la gente de finanzas, decirle, oye, voy a gastar más este mes, la factura va a llegar más grande, pero no te voy a comprar durante 3 meses porque me estoy estoqueando. Y en ese sentido, el proveedor, la red de proveedores es muy importante que te vaya anunciando. Normalmente los proveedores son los que te dan la luz amarilla o luz roja las cosas. Oye, Gustavo, te cuento que va a haber escasez de amortiguadores. Ya. ¿Quién tiene amortiguadores? ¿Están homologados? Sí. ¿Los acepta el cliente? Sí. Compre. Porque en este minuto lo que el mercado requiere de nosotros es la solución inmediata de ese tema. Pero cuando pase la pandemia veremos cómo esta cuestión se regula, pero esa es nuestra capacidad. Y para cerrar un poco... compartiendo acá una imagen que nos va a identificar a todos. Vale. Y lo siguiente que iba a hablar yo ahí es el empoderamiento.
va a sonar, pero ¿qué tiene que ver el empoderamiento con las áreas de compras? Muchas veces, sí me ha pasado, que las áreas de compra, esta compra estratégica, esta compra anticipada, esta visión anticipada de las cosas, les llega a ellos antes que a mí. ¿Por qué? Porque ellos son los que están al día a día con el vendedor-comprador, y son ellos los que se enteran. Pero de repente la decisión de compra está atascada en mí, que no los, capaz que no me vean en 3 días por alguna razón, o porque me vine al sur a hacer inventario, o qué sé yo. Entonces, ese empoderamiento es muy importante, que ellos puedan tomar esas decisiones y que finalmente te lleguen con la solución. Oiga, Gustavo, vamos a tener que stock de amortiguadores de las Toyota Hilux. Me conseguí 40 en tal parte, ¿puedo comprar? Dale. Pero si eso está concentrado en mí o en la dirección, pero seguramente vamos a perder la oportunidad. Alejandro nos Y pregunta que si esto nos va a incurrir en sobrecostos de almacenamiento. Probablemente, Alejandro, y acá es importante entender dónde está, cuál es el foco del objetivo, el abastecimiento al cliente final. Esto, como el cliente final está también dispuesto a tener este sobrecosto en el almacenamiento, porque todo igual se va a trasladar también al precio de venta. Y te cuento que los Son proveedores, por ejemplo, los proveedores estratégicos, yo lo anoté por acá, le puse, va a sonar feo, pero es pasarle el problema a las marcas. Pero ¿a qué me refiero? De repente nosotros asumimos siempre los problemas. Ah, voy a tener que comprar de... Voy a decir, Sentimos que el desabastecimiento es solo nuestro problema. entonces de repente digo, oye, a ver, señores proveedores de lubricantes, ayúdame. A ti es que se te está quedando también la embarrada en lubricantes, qué sé yo, ¿cómo me puedes ayudar? Mejórame tu cadena de suministro, anticípame cosas, guárdame stock para mí, qué sé yo. Entonces es meter al proveedor, que siempre es la relación, yo te pago, mi relación contigo es te vendo, me pagas. No, es involucrarle y decirle, oye, tu negocio también depende de que yo te compre. Entonces, ¿cómo me puedes ayudar? Ah, no, mira, sí, podemos anticipar esto, te voy a guardar una partida solamente para ti, qué sé yo. Y ese es un poco pasar el problema a las marcas. O yo te hago el bodegaje, porque ellos son los dueños de La consignación. los grandes espacios para bodegaje. Mi bodega puede ser así de chiquitita y la de ellos es un centro logístico. Entonces, es empezar a venirles y decir, oye, siéntate en la mesa a ver dónde me puedes aportar. Y salen muchas ideas. Oye, yo tengo mi centro logístico, ¿sabes qué? Te puedo dejar un espacio solamente para tus neumáticos. Entonces, yo ya no tengo que gastar espacio en neumáticos. Incluso, capaz que no tenga que pagarlos, pero están reservados para mí. ¿Entiendes? Entonces, ese involucramiento también de los proveedores en nuestros problemas. Y ahí, Yo Pame, acá, dime, Robert. una pequeña intervención. Ahí volvemos a la pregunta inicial. Es cómo nos vemos a lo largo de la cadena. Tener toda la Sí, yo visibilidad de en la cadena. pronto voy a pagar un poco más de almacenaje, pero resulta que voy a evitar que mi cadena se rompa, ya sea con materia prima para el área de manufactura, o sea para el proceso de ventas, en donde ellos tienen una negociación. Entonces ahí es donde entra ese tema propiamente de la validación. El resultado debe ser, al final, el beneficio de toda la cadena, únicamente revisando cuál es el objetivo del Yo aquí quiero recopilar lo que tú, Roby, también estás tomando y lo que Gustavo, démonos cuenta que muchas veces, y conversando un poquito de cuando Gustavo hablaba de trasladar el problema a las marcas, yo también hablaría de mostrar el problema al interior de la organización. Y es importante que entendamos en este momento que el desabastecimiento no es solamente prioridad de abastecimiento, es que todos estamos atendiendo a un cliente final y es empezar a levantar la mano y hacernos todos conscientes de qué implicaciones está teniendo esto, porque si yo sencillamente me lo guardo en un mail, en un paper que recibí del proveedor y no lo hice visible, ahí sí el problema es mío porque es que no lo comuniqué asertivamente y no alcé la mano para que la compañía se preparara. Entonces también es darlo al interior de la empresa y cómo todos podemos movilizarnos. Creo que Diana tenía la mano levantada y la bajaste. Perdóname, que era como para terminar la idea. Hola, ¿cómo están? Hola, Diana, te estaba viendo, Buenas tranquila. noches, ya. No, que quería complementar un poco lo que mencionaba Gustavo al final, que creo que resumió muy bien como todo lo que nos ha tocado hacer a los compradores para lograr llegar con los productos, con los materiales a las compañías, y tú lo cerraste muy bien con lo que mencionabas al final,
Y es que nosotros, una de esas buenas prácticas que adoptamos y que de pronto veníamos trabajando, es que el comprador, bueno, recibió alguna información del proveedor, está pasando esto y tal vez lo solucionaba en su día a día, pero como el tema nos cambió, esa interiorización, esa concientización al interior de la compañía, bueno, la situación es esta, lo que pasaba, por lo que mencionaba también Gustavo con el tema de los pagos, no podemos seguirlo manejando como yo pago los jueves y ya no, sino que tenemos que entre todos, esto ya es un tema de equipo, de ver cómo los puntos de vista y cómo entre todos buscamos, bueno, tenemos que generar flujo para esta fecha, tenemos que de pronto ajustarnos un poquito más o cómo cuadramos con los proveedores los términos de pago. Y hay otro tema importante ahí, son esas alianzas que nosotros hacemos con ellos, ¿sí? Está muy bien porque no es solamente como un tema de que yo te compro hoy ya no tengo, bueno, hasta luego, sino, bueno, este es el negocio de los dos, de todos a futuro y de eso depende la sostenibilidad para todos. Es al fin y al cabo esto. Y un poco también del comprador que al final de pronto todos nos especializamos en las categorías y conocemos el gasto y cómo está la estructura de costo y demás, pero ahora tú tienes que estar en el día a día y actualizado de qué está pasando con ese mercado de suministro, ¿sí? Estar muy enterado del tema de mercado, cómo se está moviendo. Hay algo que nosotros también implementamos en la compañía, ha sido una buena práctica y han sido esas reuniones, esas comunicaciones, un tema de comunicación, así lo resumiría yo, con los proveedores constantemente, sobre todo de estos productos, los productos que son estratégicos y que además están presentando de pronto más problema, estar en constante comunicación y de cara a eso también buscar cómo nos movemos para poder tomar las decisiones que ahora sabemos que no nos podemos tampoco demorar de pronto en esas decisiones, creo que era Gustavo Robinson que decía, oye, hay que darles autonomía, sí, claro, porque es que tenemos que tomar las decisiones pronto. Si nos demoramos hasta llegar a la escala de la escala, ¿sí? Con algo que tenemos que decidir hoy, podemos perder oportunidad. Entonces quería aportar un poquito esto de pues las cosas que a grandes rasgos para enfrentar el tema del COVID y todo lo que ha traído la pandemia, que al final yo creo que todos coincidimos en que han sido oportunidades para hacer más ágiles también las cadenas de abastecimiento. Bueno, eso era lo que quería comentar y nada, súper gracias Gustavo, Robinson, Pamela por este espacio. Diana, a ti, y efectivamente traes a colación lo que es la agilidad organizacional y quiero honestamente traerlo como parte de la expertise. Y es que la agilidad no significa solamente hacerlo más rápido, sino cómo yo estoy tan sincronizado, tan sinergizado, tan comunicado con lo que está dentro de mi organización, las demás áreas de negocio de mi organización y las que están afuera, nosotros como los que estamos liderando la parte de proveedores, como yo tengo toda esta cadena tan sincronizada que logro adaptarme, renovarme continuamente y rápidamente a lo que esté pasando en el entorno. Entonces, la imagen que yo les estaba presentando atrás es lo que ya en este momento cada vez se nos va a venir con mucha más frecuencia. ¿Sí? Ya los procesos estables, mercados estables, ya no cada vez van siendo más idealistas, más utópicos, generar planeación, generar, prever las cosas ya va siendo más difícil y por eso acá lo más importante es cómo yo logro conectarme con los demás para empezar a acelerar esas tomas rápidas de decisiones, que es lo que nosotros estamos, y darle esa capacidad a mi equipo de que pueda tener esa agilidad mental de saber cuándo cambiar y anticiparse antes a los cambios. Y de hecho ya esta agilidad organizacional, digamos que de pronto ya la hemos venido escuchando en otros eventos o en otros contextos, cada vez está tomando más relevancia dentro de la estrategia corporativa y es para que todos también nos empecemos a conectar en qué está pasando en esa estrategia corporativa. Como nosotros también somos compañías o representamos compañías que están atendiendo un cliente y ese cliente también está teniendo unas demandas, el punto es cómo yo pues rápidamente estoy atendiendo esas demandas y cuando empezamos a ver y dar como la mirada qué opciones tenemos en el mercado es cuando la agilidad que se deriva de todas las compañías que han podido responder rápidamente a las necesidades del mercado, compañías por ejemplo como Google, como YouTube, como Facebook, compañías digitales que tienen la necesidad de cambiar rápidamente a nuevas aplicaciones, a nuevas funcionalidades,
es porque ellos han logrado entender muy bien lo que es esa agilidad organizacional y sincronizar a sus equipos para que puedan tener esa rápida respuesta al mercado. Y es aquí como, por ejemplo, todo lo que son las buenas prácticas de agilidad organizacional vienen de la cuna de la innovación, que es el Silicon Valley Innovation Center, lo que les comentaba, cuna de caso de estudio de estas compañías. Y quiero contarles a ustedes cómo desde este momento ustedes en los equipos de abastecimiento pueden empezar a aplicar esta agilidad, empezar a empoderar a estos equipos, empezarles a generar esta nueva mentalidad, porque lo que en este momento tenemos claro es que las cosas ya no van a mantenerse igual y que siempre vamos a tener que estar en constante innovación y evolución. 3 fases para implementar la agilidad, y de verdad quiero que el día de mañana lo empiecen a practicar con sus equipos de trabajo, que empiecen a tener una comunicación más abierta con ellos, a transparentar más las situaciones, que no sintamos que el desabastecimiento es culpa mía y que lo tengo que esconder porque, pucha, hasta que esto se destape. No, o sea, tranquilo, o sea, acá estamos trabajando todos. Entonces, primero es empezar a conectarlos con esa estrategia de la organización y con ese contexto de mercado. Los equipos deben conectarse con ellos y yo tengo que darles también la tranquilidad a mi equipo de que sepan que ya esto es un tema de entorno, de lo que está pasando en el mundo y que estamos en la total tranquilidad de comunicarnos para que lo podamos acá resolver. Y acá es empezar a darles a ellos y desplegarles cómo está haciendo esa cadena de suministro para que no vayamos a tener esa ruptura en la cadena de suministro. Si yo estoy en el área de compras, ¿cómo estoy alimentando a producción? Si yo estoy en el área de producción, ¿cómo estoy alimentando a distribución? ¿Cómo la logística nos está permeando todos? Entonces, eso es un tema muy importante que empecemos a ejercitar dentro de nuestros equipos, para que me he dado cuenta que muchas veces los equipos ni siquiera entienden qué es la estrategia del negocio, como que vemos la visión, la misión de la empresa en una pancarta hermosa, de pronto a veces hasta en el fondo de pantalla del computador, y ni siquiera sabemos qué significa eso, cómo estamos resolviendo el mercado. Como segundo punto, cuando ya entendemos esta estrategia, empezamos a ver cuáles son los procesos claves que estamos atendiendo nosotros desde abastecimiento. ¿Cuáles son esos procesos coyunturales? Empezamos a tener ya ese mapa de procesos y los empezamos a delinear y ya, claro, empezamos a decir, oiga, ¿qué procesos debo empezar a monitorear y agilizar para cumplir lo que está pasando acá en la estrategia? O aligerar, o reducir, o mejorar. ¿Qué procesos tienen oportunidades de mejora? Porque la estrategia me está dando una ruta y yo sigo con el mismo proceso que estaba estipulado para otra ruta. Entonces, ¿cómo yo empiezo a movilizar ese proceso hacia la misma ruta? Y acá es cuando démonos espacio a nosotros y a nuestro equipo de saber identificar dónde están los cuellos de botella de nuestro día a día, dónde está la falta de comunicación. Si un área, por ejemplo, está diciendo que nuestro proceso no sirve, escuchemos qué es lo que tiene esa área por decirnos, porque esa área está diciendo que nuestro proceso no sirve, porque esa área está diciendo que nuestro proceso es un stopper, un freno o va lento. Tengamos esa retroalimentación porque de ahí podemos sacar mejoras para que podamos incorporar dentro del proceso, cambiarlos y generar más sinergia con las demás áreas de negocio. Esa es como la segunda parte de estemos abiertos al cambio con base a esa estrategia. Y la tercera parte, pues lo que nosotros desde Agile Supply Chain hablamos como trabajar bajo agilidad, es esa comunicación con el equipo. De verdad que miren que lo que hemos identificado dentro de toda la charla y volvemos a la misma comunicación es cómo yo hago para que todos estemos tan sintonizados, tan enfocados con la misma información, con el mismo contexto, que todos podamos saber en qué momento tomar decisiones al tiempo. ¿Sí? Que la decisión no recaiga solamente en uno, que la decisión esté desde la perspectiva y desde el conocimiento de varias personas que estamos trabajando para el mismo abastecimiento, para la misma satisfacción de ese cliente final y para la estrategia de negocio. Pero si seguimos pensando como silos aislados, esto nunca va a pasar. Entonces, por eso debemos abrirnos a cómo está haciendo esa configuración. Y ya para pues cerrar y darles, tengo acá 2 invitaciones. Primero, contarles que nuestra certificación Agile Supply Chain trabajamos sobre casos reales. Si ustedes quieren aligerar procesos, mejorar procesos, este es el lugar. Acá la certificación nosotros lo hacemos sobre casos reales, sobre problemáticas reales de abastecimiento. Lo realizamos en 34 horas de trabajo totalmente online en vivo, donde estamos mentorizando y trabajando con los equipos y viendo qué podemos mejorar de su área actual y de los desafíos actuales. Esta certificación está avalada desde Estados Unidos, Silicon Valley Innovation Center, que es la cuna de la innovación y de la agilidad, y trabajamos con 3 metodologías ágiles, que es Scrum, Kanban y Design Thinking. Sé que estas metodologías ágiles no las hablamos hoy, por eso tengo una invitación muy especial a quienes se quieran inscribir a ir con sus equipos a una charla privada, conversatorios privados que estamos haciendo en las empresas sobre mentalidad ágil en abastecimiento. Tenemos siempre un conversatorio a la semana y esto con el ánimo de que cada vez podamos tener esta mentalidad de cambio que ya nos está pidiendo
día a día, pues esta mecánica que ya es una realidad dentro de nuestro mundo. Les voy a dejar el link de acceso si se quieren ir inscribiendo, quienes quieran pues, participar con sus equipos de trabajo para que les podamos dar las próximas fechas y demás. Bueno, Roby y Gus, no sé quién, si quieren comentar algo ya para cerrar. Primero, gracias a todos los que han permanecido conectados. Es muy grato uno poder conversar estos temas que te apasionan y que pues, poder aportar a que sea un granito de arena en mejorar la profesionalización de las áreas de abastecimiento. Yo solo quiero cerrar con dos cosas. Uno, por favor, siempre mantener el foco en lo realmente importante. Me refiero al foco en el negocio, foco en la rentabilidad de la compañía, foco en cuál es el problema que está sucediendo y no dejarse asustar por la sangre de las heridas. A veces, como uno lo sabe, la sangre es mucho más, se ve peor de lo que es. ¿Ya? Y cuando uno empieza a curar la herida y se da cuenta que era una herida pequeñita y resulta que gastó mucho tiempo ahí y se le pasaron los elefantes blancos por atrás. Entonces, Perdón, me foco... río, pero es que Gustavo en Chile tiene un montón de dichos, ustedes no se imaginan. Perdona. Termina siendo todo filosófico los dichos de Gustavo. Sí, lo que pasa es que de repente nos pasa que por andar atendiendo la herida, se nos pasan muchas cosas por atrás y resulta que la herida se puede haber controlado mucho más rápido y sin tanta atención o horas hombre ahí en el tema. Así que no, gracias por asistir. Yo participé, como dice lo comentó la Pamela, en la certificación de Agile Supply Chain. Créanme que me abrió la mirada a algo que yo no estaba viendo, que lo tenía enfrente, pero nunca fui consciente de la implicancia de mi rol. Siempre he sido claro de que el rol de abastecimiento es importante, pero no sabía aterrizar esa idea al papel y cómo conectar esa conexión a lo que yo quería hacer. Así que buenísimo, qué bueno que hayas podido hacer estos espacios de reflexión y de charla, así que ojalá se repitan pronto. Y un Claro gusto que también, sí, Robinson, de Gus. haber compartido contigo y Pamela y con todos ustedes. Así que muchas gracias por la invitación de nuevo. A ti, Robin. A ti, Gus, perdón. No, digamos a todo el foro, de verdad, darle las gracias por el espacio, a ti, Pame, por la invitación. Gustavo, ha sido un gusto compartir contigo este foro. Y únicamente lo que tú decías, agilidad no es correr. Y de hecho, dentro de las 4, digamos, ventajas nuevas competitivas que quedan de ella estaba un tema de sostenibilidad, la digitalización, la nube, el talento de nuestros colaboradores en esa digitalización importante. Y mencionaba una palabra, dije, aquí fue donde pagó la certificación que tú nos apoyaste, agilidad. Y hoy en día los procesos tienen que ser, a raíz de la dinámica, tienen que ser ágiles, pero también viene un tema de agilidad por parte de uno, esa apertura al cambio, por lo que tú decías, ya esto a cada día está cambiando y es como nosotros, digamos, afrontamos ese cambio, esos retos y lo convertimos lógicamente en ese aprendizaje que Gustavo en algún momento nos comentó. Es eso, Pami, Gustavo, de verdad que muchas gracias y a todo el foro, encantado de estar con ustedes. De verdad, muchas gracias a todos. Bueno, ya siendo las 7 de la noche, ya teniendo todos familia y demás, y este momento en donde pudimos conversar, les deseo una feliz noche, un feliz martes. Quedamos supremamente atentos de la ayuda que necesiten. Muchos abrazos. A ti, Alejandro, muchas gracias. Cuídense mucho. Que les vaya muy, muy bien. Bendiciones también para ti, Edgar. También, Luis, a ti. Muchas gracias. Chao, chao a todos. Que pasen Chao. una feliz Gracias, noche. buenas Muchas noches, que gracias. estén bien.